una realidad en nuestro país del deporte como herramienta educativa y de inclusión. ¿Qué hizo en este área Perón durante sus gobiernos? ¿Cuál es la visión del Papa Francisco sobre el deporte y qué promueve en el mundo? Para responder estas preguntas, hoy presentamos la segunda parte de un interesantísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el dirigente político y deportivo Víctor Lupo. Bienvenidos una vez más a 40 Minutos. Y vos estás viendo que también este tema de el cambio de órbita de competencia gubernamental de la Secretaría de Deportes, por ejemplo, que estaba en la gestión de gobierno anterior en desarrollo social y ahora pasó a educación y ahora parece que se va a cambiar nuevamente ya se cambió a jefatura de gabinete, ya se cambió a jefatura de gabinete, pero o sea, esto es bueno, es malo, es regular, es no saber dónde ponerla, es que te sobra. ¿Qué lectura hay que darle a esto? Yo creo, mi primera lectura es un nuevo fracaso. El de haber pasado por educación sin cumplir nada de lo que se prometió. Es un fracaso. Y en realidad, si se quiere, en desarrollo social o en educación, estaría bien, el deporte es educación, con lo cual, si se encaraba desde esa forma y con voluntad de cumplir la ley, otra hubiera sido... No, pero todo lo que se prometió no se cumplió. Las escuelas deportivas, más trabajo deportivo en las escuelas, en los colegios. Sí, el fortalecimiento de los clubes de barrio, eventualmente tarifa social para los costos no se cumplió de nada. servicio. Entonces, yo creo que en el Estado puede estar en cualquier lado, digamos. Lo mejor fue cuando no tenía el Estado, no la tenía. Directamente, ¿sabe que la Secretaría de Deporte es un invento de la dictadura militar? No existió. En la Argentina no existió, ni con Irigoyen, ni con Perón. No existía la Secretaría de Deporte. Era el presidente con el pueblo quienes dictaban la política deportiva. Secretaría de Deporte nace en la época de Onganía, sabés que su gobierno... Él se creía Dios, entonces podía hacer todo y creó la Secretaría de Deporte. Y desde ahí nunca más se la pudo sacar. Pero por eso, que yo te decía al principio, que Perón viene a institucionalizar su gobierno anterior, ya viendo que no podía cambiarla, crea esa ley del deporte donde crea el Consejo Nacional, que dictamina, que ese consejo, el que dicta la política, y el secretario de Deporte es nada más que aquel que cumple lo que está dicta. Aplica lo que el Consejo Nacional dice. ¿Qué decía él? Es un Congreso Nacional del Deporte. Vendría a ser lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, lo hacía en ese Consejo Nacional, donde participaban todos los sectores para dictar la política. Y Víctor, contanos un poco qué repercusión has tenido en el interior del país con la presentación de este libro. Pues este libro está dedicado especialmente a jóvenes antiguos del deporte o a maestros, a gente que te dejó enseñanza en tu paso por la gestión, en tu paso por el movimiento social del deporte. El libro creo que es una síntesis de lo que escribí anteriormente y creo que es mostrarle... quiero mostrarle o que los jóvenes lo tomen. Le cuento cómo fue la historia, le cuento cómo posiblemente podemos hacerla y lo que estamos haciendo en esta entrevista es decirle, mire, muchachos, en ustedes está el futuro. Ustedes son el futuro, no el futuro de acá a largo plazo. Hoy tienen que... Acá le estamos dando las herramientas de una sociedad mejor. ¿A quién le dedicaste el libro? Esto de tus maestros, tus grandes Bueno, un maestro, primero a Jorge Hugo Canavesi, que es un profesor que fue el director técnico campeón mundial de básquetbol en 1950, que falleció el año pasado, él llegó con 23 años a ser rector del Instituto de Educación Física de Belgrano, donde formaron a todos los docentes. Ese es uno de los maestros, pues ese maestro fue maestro de docente de varias generaciones, que cuando lo castigaron allá por el 76, un día dijo, me voy a Bariloche. Hoy todos los estadios de Bariloche llevan el nombre de él y de su señora porque creó
el primer camping público en Bariloche, está estando castigado por la dictadura. O sea, eran maestros a donde se iban, lo podías poner en cualquier lugar. Después a un alumno de él, muy cerca en edad, que era Norberto Sen, que fue el director de deporte de la ciudad de Buenos Aires entre 1950 y 1955, que hizo todo lo que se te ocurra ver en infraestructura deportiva. El velódromo, el autódromo, el arreglo del Parque Chacabuco. Bueno, todo eso. Claro, era el gobierno, ¿no? Estaba Perón en el gobierno y él era un instrumento de Perón. Tenía 25 años cuando fue director de deporte. Después a otro más joven, que también falleció el año pasado, hace 2 años en Brasil, que fue un profesor de la CGT, un docente de la CGT durante mucho tiempo, que para mí es el historiador más grande de la cultura nacional y especialmente la deportiva, que se llama Alfredo Armando Aguirre, que es quien puso un nombre que todavía está en discusión muy fuerte en la Argentina, que es el llamado genocidio deportivo argentina que ocurrió en 1955. Él lo llamó genocidio porque por un decreto de la dictadura de esa época se suspendió a los mejores jugadores argentinos de todos los deportes. Ellos decían a los mejores porque le ofrecían el triunfo al general Perón, una estupidez. Claro. Y fueron... Claro, le dedicaban el triunfo a él, entonces, claro. Que era una cosa... Sí, una suerte de pero además hay muchos que no le dedicaron y no le pasó nada. Pero lo suspendieron a todos por igual. En general a todos lo suspendieron. Y suspendieron chicos de 16 años que estaban en la UES. Claro. Le suspendieron. En el básquet hubo casi 350 jugadores suspendidos. Entonces, esto hubo un corte generacional porque hay una cosa que él lo llama el óptimo deportivo. El óptimo deportivo es inigualable. Cuando alguien se prepara durante 4 años para ir a unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos, está en el momento del óptimo. Si vos no podés participar, no hay otro óptimo, porque tu edad te pasa. Entonces ahí hubo un quiebre que nunca más podemos recuperar. Vos fíjate que desde el año 52 no pudimos sacar una medalla de oro hasta el año 2004. Claro. ¿Lo presentaste dónde, el libro? Lo presentamos en un sindicato. Esto quiere decir que cuando hablamos de deporte hablamos de todos los sectores. Claro. Ahí hablé mucho sobre las Olimpiadas de los trabajadores que se hacían en aquella época, donde la sociedad argentina había llegado casi a un 33% de personas practicando deporte. Cuando se dice practicando deporte es que practicás un deporte activamente, no que salías a correr la vuelta a la manzana o a caminar porque solito, no, claro. Lo haces con otros. La Argentina tenía un 33% cuando fue el genocidio de práctica deportiva. Hoy no llegamos ni al 6 ni al 7 de deportistas. No hay olimpiadas universitarias. Bueno, volvieron ahora hace pocos años las olimpiadas universitarias. No hay olimpiadas de los trabajadores. Los juegos infantiles lo hacen para los que juegan, que es un grave problema que hay que pensarlo nuevamente. Hasta los mismos juegos Evita, que no son aquellos juegos. Eso de la falta de práctica deportiva, no es que cuando llegamos a ese 33% había 200 profesores de educación física en todo el país. Hoy tenemos 78 institutos y hay más de 170.000 profesores. Quiere decir que fallan las políticas. No es que no tengamos y la mano de obra de hoy debe ser mucho más capacitada que aquella, pero no tenemos políticas que guíen motivadora de eso. Vos estás muy en contacto, bueno, en la línea de pensamiento del Papa Francisco. ¿Cómo ves el tema del deporte y esta nueva creación del Papa que es Escolas Ocurrente? Yo creo que el Papa nos llama la atención al mundo porque es un líder mundial absoluto, fuera de nuestra religión, digamos. Yo creo que todo el mundo ha pasado a ser un líder, el principal para mí, líder. Y llamó mucho la atención en estos 4 años que hable tanto del deporte.
habló más que todos los antecesores de él. Claro. Entonces, pero no solo habló, sino que creó una institución. Yo creo que es un camino. Si a eso lo queremos ya tomar como una institución definida, no es es una herramienta que él le da al mundo, porque él cambia esta frase que el deporte como escuela de vida por una frase que es la del momento actual y que es lo de su magisterio, el deporte como escuela de paz, porque su magisterio es solamente la paz, digamos, no hay tiempo para otra cosa que decirnos el mundo está en la Tercera Guerra Mundial, dice él en partes. Sí, la forma de hacer una recreación de valores, si de se la quiere, paz, es a partir, especialmente de la claro, paz. Entonces yo creo que él usa escuela como una herramienta para eso. Creo que muchos en la misma iglesia no lo entendieron, algunos están a favor, otros en contra, pero yo creo que escuela se tiene que convertir en eso, en llevar la paz a través del deporte o el arte o la nueva ciudadanía, como le llaman ellos, pero creo que es una gran herramienta. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, Clubes de Barrio, un pasado de gloria y un futuro incierto. Hablamos con Claudio Rial, Graciela Lazaroff y Víctor Lupo, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Pertenecer a un club de barrio o de pueblo, lugares de contención y de educación en valores. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Seguimos con más 40 minutos. ¿Y qué pensás, Víctor, de esto de la idoneidad de los dirigentes deportivos que se puso tan en boga a partir de un planteo de la Conmebol vinculado a un dirigente argentino? ¿Hay tanta autoridad en el deporte a nivel mundial como para estar hablando de estos temas? ¿Cómo interpretás vos esto? La idoneidad es que saber hacer el trabajo que vas a hacer siendo dirigente. Bueno, pero esto de la idoneidad que realmente pasa en el deporte profesional es, qué sé yo, debe ser como la idoneidad en la familia de Al Capone, ¿no? Debe ser un poquito difícil decir quién es el idóneo o quién es el ético en el Al Capone. Pero bueno, si no llegamos a pasar ni siquiera esa idoneidad... Está todo tan comercializado. Claro, es todo tan profesionalizado, tan con otros intereses que no son los de los clubes, que han dejado los clubes, porque los clubes que nosotros decimos profesionales hoy, también nacieron como clubes de barrio. Claro. También, claro. Boca, River nacieron en un barrio que era La Boca, los dos, y nacieron de un grupo de amigos, y ese grupo de amigos, bueno, armaron un club y esos clubes se hicieron grandes. No es que, y lo hizo grande el pueblo argentino, no es que lo hizo grande el gobierno, lo hizo grande el pueblo argentino con su hinchada, cuando el pueblo argentino toma al fútbol como su deporte favorito. Bueno, estos clubes que hoy están en un momento de discusión si siguen siendo clubes sociales o sociedades anónimas, yo creo que ahí es donde entra la palabra idoneidad, porque podrían ser perfectamente clubes sociales y deportivos como son hoy, con dirigentes idóneos, que sepan lo que es gerenciar profesionalmente. ¿Por qué tienen que ser? ¿Cuántas sociedades anónimas cerraron en estos últimos 100 años? ¿Cuántos clubes se fundieron? Ninguno desapareció de los grandes. Entonces, acá hay falta de idoneidad desde el Estado, del gobierno que lo tendría que controlar, y de los dirigentes de las instituciones deportivas. Vos sabés que ahí en mi libro le pongo que los dirigentes federativos, entre los cuales los principales son los de la AFA, se han convertido en virreyes imperiales
de las corporaciones internacionales que solamente le importa el negocio. Claro. Entonces, ellos saben, cuando yo le digo, por eso se enojan, ¿qué quiere decir virrey? Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Tenemos que tener nuestras propias autoridades nacionales que sean capaces de defender nuestras instituciones en los organismos internacionales y no ser, como son los CEOs, colonias. Los CEOs vienen a ser virreyes acá en nuestro país. Víctor, el eje argumental de tu libro, que sabemos que es parte de una tesis que vos presentaste en el Vaticano, que no tuviste oportunidad de ir a presentarla, solo la mandaste, el eje argumental de tu libro es evangelio, es la cultura del deporte, pero contanos cuáles son las perlitas de tu libro que realmente importa rescatar. Yo creo que para entender en el libro, ya que estábamos hablando de Francisco, es por qué Francisco tiene esta cultura. Él tiene esta cultura por alguien que la Iglesia durante mucho tiempo tuvo, que son los salesianos. Los salesianos son aquellos que llevaban lo que ellos llamaban el oratorio. ¿Qué era el oratorio? Lo que San Juan Bosco había dicho para los chicos de la calle en una situación parecida a la que vive el mundo hoy. Él traía a los chicos y le dice, el oratorio era casa porque le daba lugar para dormir, era escuela porque le enseñaba las tareas escolares a los chicos, era religión porque era templo, le enseñaban la religión, y era patio. Patio significaba recreación, juego. Eso los salesianos en su distribución en el mundo y en la Argentina, más especialmente en la Patagonia, donde centralmente, y en varios lugares del norte y noroeste, se instalaron y llevaron esto. Bueno, acá en Buenos Aires, los padres de Francisco se casaron en un oratorio, en un colegio salesiano. Francisco vivió sus primeras años de vida ahí. De ese oratorio, de ese lugar, es San Lorenzo de Almagro. De los salesianos son los creadores de San Lorenzo de Almagro. Ahí unos chicos de la calle, el cura lo metió adentro y nació San Lorenzo de Almagro. Por eso él es tan fanático de San Lorenzo de Almagro. ¿Y qué descubre? ¿Qué es lo que descubre ahí? La identidad que te da un club, que es lo central de la... ¿Cuándo vive su juventud Bergoglio? En la época dorada del deporte argentino, claro, donde él aprende todas las virtudes de una política deportiva. Eso es lo que él nunca se olvidó. Por eso los dirigentes de San Lorenzo, cuando salen campeones de la Copa Libertadores hace 2 o 3 años, y se van corriendo con los jugadores a ofrecerle la foto al Papa, a la Copa para sacarse la foto, yo creo que lo que ellos lo pensaban como foto, el Papa lo pensaba de otra manera. Y pese a estar en el peor día de su vida, porque se le acababa de morir el sobrino en un choque acá en Buenos Aires, él los recibe en la plaza y le dice, San Lorenzo de Almagro es mi identidad cultural. Claro. O sea, le estaba dando la respuesta al pueblo argentino de lo que nosotros creemos con esto. Este pensamiento tan fuerte de Francisco con el deporte es lo que nace Escola. Porque él cree profundamente, como creo yo y creemos la gran mayoría de los argentinos, en esto. Bueno, eso es uno de los puntos más fuertes del libro, ¿no? Creo que explicar por qué, que no nace de un repollo, Francisco que hoy conocemos, nace de una Argentina que tiene su cultura, su identidad. Y después tiene... ¿Qué pasó? Los salesianos hoy no son los salesianos que vinieron acá. Hoy hay falta de vocaciones, los colegios son hasta casi privados, lo manejan los laicos, pero nace esa esperanza que te digo en el libro, que son los curas villeros. Claro. Hoy los salesianos, los que llevan adelante el tema deportivo, son los curas villeros. Y los curas villeros, ¿qué hicieron? Lo que se había parado durante muchas décadas en la Argentina, crear clubes. Nada más que eso, crear clubes. En cada lugar, pese a que no tienen lugar territorial,
están Sí, aunque sea un potrero. Han formado un club frente a San Lorenzo de Almagro, el Club Madre del Pueblo, en la Villa 1114, que es un ejemplo, tiene una cancha de hockey sintética. Han incorporado estos chicos marginales, como San Juan Bosco, lo han incorporado a ese patio de formación. Entonces, yo creo que esas son las cosas que deja el libro, ¿no? Que es posible en las peores circunstancias formar un club para el deporte. Ahora, reflexionando sobre lo que vos estás diciendo, ¿no? Sobre el tema de la identidad, sobre el tema de la pertenencia, sobre lo que significan los clubes, sobre lo que significan los curas villeros. Estamos en un momento más que particular hoy en el país, porque si efectivamente se llega a disparar el tarifazo que hoy está muy parado por algún amparo o lo que fuere, ¿qué van a pasar con los clubes de barrio? Este sería el final de la ruptura de un tejido social de la Argentina que está muy roto. Yo no creo en eso, yo tengo esperanza, porque el primer tarifazo no lo pararon ni los políticos, ni los jueces, ni los intendentes. Reaccionaron después. Los primeros reaccionaron fueron los clubes. Los clubes llenaron la Plaza de Mayo y como somos los argentinos, en esa asamblea popular que es la Plaza de Mayo, decidimos que no se aplique el tarifazo. Ahí después reaccionaron los intendentes, presentaron el amparo que se paró. Va a pasar exactamente lo mismo. Y en vez de una Plaza de Mayo, va a haber 2 Plazas de Mayo con los dirigentes deportivos, porque los dirigentes deportivos llevan nuestra conciencia nacional. Estos dirigentes que la inteligencia argentina cree que son hombres menores, son hombres de una cultura superior, que es la cultura popular. Y esa no la van a entregar nunca. Vamos a defender a los clubes. Y a esta defensa de los clubes está en esa ley de clubes, que hay que hacerla cumplir, porque esa ley de clubes está la tarifa social, que es lo que nadie quiere hablar de esa tarifa social. Este ministro de Energía, hay que decirle que hay una ley que la tiene que cumplir, que es esa ley de clubes, que los clubes tienen que tener una tarifa social, porque no creo que a este señor se le ocurra cerrar una escuela y los clubes son escuelas. Entonces tampoco lo vamos a dejar que cierre un club. Bueno, Víctor, un encuentro muy interesante, una charla muy linda, como siempre con vos. Recordando también aquel viejo anhelo que tuvimos en algún momento de poner en valor a los clubes de barrio a través de acciones de responsabilidad social, que en realidad si se pusieran en valor o en ejecución las leyes vigentes, no habría necesidad de promover acciones de responsabilidad social vinculadas al deporte, porque ya tendría hasta un sistema de financiamiento autónomo. El deporte sería, además del valor educativo, la inversión de la mano para nutrir la actividad deportiva. Y me acuerdo que cuando empezamos ese camino de identificar clubes de fútbol, vos hiciste una recorrida muy interesante por todo el país que, bueno, nunca dejo de agradecértela, aun cuando la acción de responsabilidad social no la pudimos concretar nunca, pero nos permitió visibilizar qué estaba pasando en el país, qué estaba pasando incluso con el tema de la igualdad de género, porque a través de los clubes deportivos vimos también que había lugares donde las chicas todavía no tenían acceso, baños solo para hombres. Te acuerdas que fue una muy linda experiencia y la verdad que siempre es gratificante conversar con vos y que nos cuentes sobre tu experiencia de vida y sobre todo el conocimiento que tenés de los temas deportivos. Yo te agradezco y todo eso lo podemos definir en una sola cosa, la falta de justicia social. Sí, claro que sí. Gracias, Víctor. No, gracias por Lali. acompañarnos. Así concluimos hoy nuestro programa y también una breve serie de nuestro ciclo dedicado al deporte formativo, social, inclusivo y a uno de sus ámbitos fundamentales, el de los clubes de barrio. Los esperamos la próxima semana en otro programa de 40 minutos y como siempre, gracias por habernos acompañado.
sufría.